Buenas tardes, hoy 18 de julio del 2021, damos la bienvenida a quienes hoy nos visitan. Rogamos a nuestro Dios que derrame de su gracia y sabiduría y nos permita entender y amar su consejo para ponerlo en práctica, porque lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El asunto que hoy trataremos es sobre la regeneración y el tema es que puedo estar creyendo que soy lo que no soy. El título que he dado a esta meditación es Cuidemos no vivir autoengañados. Y el texto en el que nos vamos a basar en el segundo punto es Mateo 7, 21 y 23. Tenemos una introducción. Cristo invitaba a las personas a creer en Él y a seguirle. Los creyentes genuinos, entre ellos al principio sus discípulos, lo seguían porque Él los llamó y ellos no se negaron. Nada en las Escrituras nos podrían sugerir que lo que seguían fuera que Él los alimentara, pero sí había otros que por eso lo buscaban. En Juan 6:2 se nos relata que mucha gente seguía a Jesús porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Un poco más adelante, ahí mismo en Juan, pero en los versículos 26 y 27, la ocasión aquella cuando multiplicó 5 panes y 2 pececillos y alimentó a 5,000. Ahí podemos ver el reclamo que hizo Jesús a los que le buscaban solo por interés con estas palabras. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto el Padre su sello de aprobación. Entonces ellos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Jesús les contestó, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Lo vemos también ahí en los versículos 28 y 29. Los discípulos, cuando Jesús los llamó, eran pescadores, como Pedro y Andrés. Otros eran fariseos, como Pablo y Nicodemo. Otro más fue Felipe, no el apóstol, sino un diácono de la iglesia, quien bautizó al etíope eunuco oficial de la corte, camino a Gaza. Por algún tiempo seguían a Jesucristo, y después de Pentecostés, su vida tomó un estilo diferente. Ahora vivían testificando de Jesucristo. Así también nosotros los creyentes, después de haber creído por fe en Jesús y de haber sido sellados por el Espíritu de Dios, tenemos que vivir un nuevo estilo de vida testificando en el nombre y la persona de Jesucristo. Vivir testificando como estilo de vida no depende de nosotros mucho, sino que proviene de Dios y tiene algunas características. Recordemos brevemente cuáles son, según vimos hace 2 semanas. Es vital para cada creyente. El mayor servicio que nosotros podemos hacer a nuestra familia, amigos y conocidos, y aún desconocidos, es guiarles a Cristo. B. Es continuo. El Evangelio es constante y espontáneo. Un creyente igualmente se entrena para servir a su Señor, pero no lo hará continua y espontáneamente si no ha sido regenerado, si no ha nacido de nuevo. Alguien no nacido de nuevo se desmotivará
con el transcurso del tiempo y con las dificultades, regresando al mundo. C. Es relacional. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en el centro de una red de relaciones, lo cual nos proporciona una oportunidad, un puente a través del cual podemos llevar el Evangelio para rescatar de la condenación, a algunos, como ya también vimos antes. D. Es fructífero. La mayoría de los creyentes, se dice que en un 80%, tienen sus raíces, las raíces de su fe, en un pariente, en un amigo o en algún compañero de trabajo. Punto E. Es práctico. Testificar como estilo de vida con el tiempo puede ofrecer menos oportunidades de compartir el Evangelio porque el creyente se involucra más en actividades propias de la iglesia. Por eso, tendrá que descubrir nuevas formas de compartir las buenas noticias del Señor Jesús. Punto F. Lleva a la oración. En ese sentido, hagamos una lista de a quienes queremos compartir en el futuro. Permanezcamos orando por ellos o ellas. Tendremos que ser pacientes y perseverantes. Recordemos que el Espíritu Santo tiene su propio tiempo. Punto G. Vivir testificando conlleva a ser más conscientes. La indiferencia es una enfermedad espiritual. Estemos genuinamente listos para expresar nuestro interés también a otras personas cercanas, pues existen otros grupos de oportunidad. Punto H. Es espontánea. Testificar como estilo de vida aumenta las posibilidades de hacerlo cuando tenemos conversaciones en diferentes temas con las personas que pueden estar junto a nosotros. Por ejemplo, cuando viajamos, cuando esperamos el turno del banco, etcétera, etcétera. Pero también es intencional. Traer el Evangelio a cada área de la vida de una persona no es algo que sucederá en automático. El creyente en ocasiones debe trabajar intencionalmente para compartir el Evangelio creando las circunstancias. Punto J. Por último, solo hay que recordar que el evangelismo no es un diálogo, es un tridiálogo. El testigo, el posible candidato y el Espíritu Santo, quien es el que establece las citas divinas. Ahora entremos al primer tema. Presentar a Dios a nuestros cuerpos como sacrificio vivo, transformando nuestro entendimiento para poder vivir testificando como estilo de vida. Repito, es el primer tema, presentar a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo, transformando nuestro entendimiento para poder vivir testificando como estilo de vida. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 nos dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La versión NBI traduce aquí adoración espiritual de ustedes. Verso 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La exhortación
de Pablo a los creyentes en Roma fue de sacrificarse a Dios, no como aquel sacrificio en el altar, como la ley mosaica cuando exigía el sacrificio de animales. Bajo el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales. Sin embargo, estos fueron solo una tipología del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Debido a su sacrificio final en la cruz, y que fue una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos y ya no tienen ningún efecto, como nos lo dice Hebreos 9, versículos 11 y 12. Para aquellos que están en Cristo, por la virtud, por el don, por la gracia de la fe salvadora, la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente al Señor. Bajo el control de Dios, el cuerpo del creyente que aún no ha sido redimido puede y debe ser rendido a Él como un instrumento de justicia. Romanos 6, 12, 13 y 8, 11 al 13 lo dice más específicamente. En un sentido práctico, hay una pregunta. ¿Cómo sería un sacrificio vivo? El versículo que estamos estudiando, Romanos 12:2, nos ayuda a entenderlo. Somos un sacrificio vivo para Dios al no conformarnos a este mundo. El mundo se define para nosotros en la carta primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo se define para nosotros, como dijimos en estos versos, y todo lo que el mundo tiene que ofrecer se puede reducir en estas tres cosas que acabamos de mencionar. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne incluye todo lo que apela a nuestros apetitos e incluye los deseos excesivos de comida, de bebida, de sexo o cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas. Los deseos de los ojos incluyen el materialismo, la codicia de lo que vemos que no tenemos y la envidia de aquellos que tienen lo que nosotros no poseemos. El orgullo de la vida se define por cualquier ambición, por aquello que nos hace sentir grandes o mejores que otros y nos pone en el trono de nuestras propias vidas. Otra pregunta. ¿Cómo pueden los creyentes no conformarse al mundo? Al ser transformados mediante la renovación de las mentes, esto lo hacemos principalmente a través del poder de la palabra de Dios. No es nuestra autosuficiencia y es para transformarnos. Necesitamos escuchar Romanos 10:17, leer Apocalipsis 1:3, estudiar Hechos 17:11, memorizar Salmos 119, 9, 11 y meditar Salmo 23, 1, 2 y 3. Meditar, memorizar, estudiar, leer y escuchar las Escrituras. Estos actos cotidianos solo se logran estando en comunión con Cristo y representan la voluntad de Dios, como dijo el versículo que leímos, buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios, ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el único poder sobre la tierra que puede transformarnos de la mundanalidad a la verdadera espiritualidad. En realidad, es todo lo que necesitamos para ser
como dice 2 Timoteo 3:17, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El resultado es que seremos capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada creyente es que sean un sacrificio vivo para Cristo Jesús. Aunque parezca increíble, hermanos y hermanas, podemos practicar lo anterior, pero tal vez solo por imitación y no por convicción. La convicción viene de la conversión verdadera y esta por la regeneración. Lo que conocemos como nacer de nuevo, como nos dice Santiago 1:18, lo cual no es de nosotros, sino que es un don de Dios por la acción del poder del Espíritu Santo. Por tanto, son estos los únicos que pueden vivir testificando como estilo de vida. ¿Quiénes? Los que han sido regenerados y han nacido de nuevo. Ahora bien, estos versículos son muy claros en cuanto que el nacer de nuevo es una obra de Dios y muchos creyentes no tendrían ningún problema para entenderlo y creerlo. Porque un día alguien les presentó el Evangelio y aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador, a él o a ella. Les hicieron repetir una oración en la cual invitaron a Cristo a entrar en su corazón. Así también lo hice yo. Y entendieron o les hicieron entender que ya habían nacido de nuevo. A todo este procedimiento le conocemos como tomar una decisión por Cristo. Aquí tenemos que detenernos un poco para reflexionar en este tan extendido procedimiento. Sujel Michelin menciona que esta práctica no aparece en ningún lado en la Biblia y tampoco que alguien lo haya puesto en práctica en alguna ocasión. Más bien él dice que es una tradición de hombres bien intencionados, sí, pero es parecida a un rito o práctica religiosa, por lo cual recomienda analizar y ya no deberíamos estarlo practicando. Esto da pie a lo que al principio antes decíamos, buscar un mejor camino para presentarlo, no repitiendo, porque se parecería pues a un, qué sé yo, a un Padre Nuestro, o una Ave María, o algo así. Así más o menos yo lo entendí. Pero a mí me hizo reflexionar en el sentido de que pensé que si Cristo después de esa invitación en realidad morara en nosotros, Cristo mismo, aunque haya un versículo por ahí que lo dice, me imagino que espiritualmente el creyente tendría que mostrar casi de inmediato el carácter, el comportamiento y el poder de Cristo en su vida, cosa que no creo que nunca haya sucedido ni difícilmente sucederá. Por otro lado, lo que sí sucede es que cuando el creyente cree y acepta en su pensamiento y en su corazón a Cristo como su Señor y su Salvador, es sellado por el Espíritu Santo, y esto sí lo menciona la Biblia en varios versículos. Por ejemplo, voy a dar algunos nada más. En Efesios 1, versículos 13-14, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 5, y también en la segunda de los Corintios, capítulo 1, 21-22, que la nueva traducción viviente dice: es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza
todo lo que Él nos prometió. Tampoco olvidemos que los frutos del Espíritu Santo mencionados en otro pasaje que es el de Gálatas 5, 22 y 23, no se manifiestan todos juntos de inmediato, porque es un proceso que depende de nuestra fe y de nuestra comunión permanente con el Señor. Siguiendo su ejemplo, estos son los frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, regresando a nuestro pasaje, algunos se preguntarán, luego entonces, ¿qué indicaría que he sido regenerado y que he nacido de nuevo? La respuesta nos la da mismo Jesús en Mateo 7:18, que dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Una persona que ha sido regenerado, un nacido de nuevo, como igual un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol no puede dar a veces un buen fruto y otras veces, muchas veces, dar el fruto malo. Los da según su propia naturaleza. Jesús, en esa misma ocasión, hablando del fruto bueno y malo que dan algunos árboles, está refiriéndose a los falsos profetas y les dijo, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay manera de verlo. Hay manera de saber si uno está o no regenerado. ¿Cómo? Nuestros frutos, nuestras acciones. Ahora pasemos al segundo tema, que es evitemos el estar viviendo autoengañados. Yo soy quien de verdad soy cuando estoy solo. Por otro lado, puedo estar creyendo que soy lo que no soy. Esto pareciera un juego de palabras y suena así. Vivir así se le podría llamar estar viviendo engañado. De esto trataremos a continuación viendo el libro de Mateo capítulo 7 versículos 21, 22 y 23 que dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tomando prestado algunos conceptos del pastor antes mencionado, Michelin, en este pasaje se pueden extraer las razones por las que estos buenos y sinceros creyentes estaban viviendo autoengañados. Esas razones son 5. Si puede, haga una anotación por ahí. El primero, aunque eran cercanos a Jesús, como lo vamos a ver un poco adelante, tenían una falsa doctrina en la seguridad de su salvación. En el verso 21, cuando estos se dirigen a Jesús diciendo, Señor, Señor, tenemos que saber que en la cultura hebrea, cuando se repetía 2 veces seguidas un título, como en este caso, o 2 veces el nombre, como en el caso de Marta, la hermana de Lázaro, que le dijo cuando ella se afanaba por tener mucho que hacer, Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, Lucas 10:41. Esa repetición significaba cercanía entre ambos. Sabemos que su familia con Jesús eran así, muy cercanos. La falsedad radica en que, aunque eran cercanos y creían en él,
Por otro lado, como ahí mismo lo vimos en el pasaje, no hacían la voluntad de Dios. Ser cercano a Jesús no significa ser salvo necesariamente. Punto número 2, anótelo. Descuidaron el deber de autoexaminarse. En el verso 22 vemos que ellos en realidad tenían fe y hasta imitaban a Jesús. ¿Por qué? Porque profetizaban, echaban fuera demonios y en el nombre de Jesús hacían no pocos, sino muchos milagros. Y Jesús no les desdijo en eso. Pero aún así, Jesús les recrimina que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Implícitamente, si no estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo su propia voluntad. En una ocasión Jesús comparó con su familia a los que hacían la voluntad de Dios. Recuérdenlo. Para Jesús era y es muy importante que el creyente sea congruente en su fe y sus acciones, haciendo la voluntad de Dios que está en el cielo, como nos dice Mateo 12:50. Estos estaban tan distraídos en sus actividades, como veremos más adelante, muy ocupados en estar haciendo lo que para ellos era importante, que descuidaron su deber de estar examinando sus creencias, de estar haciendo una revisión de sus actos, como lo recomienda el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, que en la versión NBI nos dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Quiero repetirlo. 2 Corintios 13, 5 NBI. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Punto número 3, anótelo. Tomaron parcialmente y no del todo el consejo de Dios. En el versículo 22 podemos ver que estaban haciendo énfasis parcial en la verdad de Dios, quizás muy entusiasmados, porque hablaron en esos momentos solamente de las profecías, del echar fuera demonios y de que hacían en su nombre muchos milagros. ¿No le suena esto a alguna de las religiones que conocemos últimamente? Aunque estos temas son importantes, no son todos los temas de la verdad bíblica. Jesús dijo en Juan 5:39, versión NBI: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí a mi favor. Escudriñar las Escrituras. Está claro que se refiere a todo el consejo de Dios y no solamente a algunos temas. Escudriñar es un verbo transitivo que significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Por lo cual debemos cuidar no tomar algunos temas preferidos, porque tal vez en ciertos momentos nos deslumbraron por alguna buena razón. Pero tengamos en cuenta todo el consejo de Dios, porque para transformar nuestro pensamiento y transformarnos, necesitamos, como leímos antes, escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar las Escrituras. ¿Para qué?
Repetimos, para conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Número 4. Atribuían exagerada importancia a las actividades religiosas. En el versículo 22 podemos ver que estaban haciendo énfasis en sus obras en nombre de Jesús. Noten los verbos: profetizamos, echamos fuera, hicimos muchos milagros. Son también verbos transitivos que representan, en otras palabras, obras, obras y más obras. Profetizamos, echamos, hicimos. En el versículo 23, Jesús, a pesar de que ellos estaban cercanos, que pensaban que creían en Él, que tal vez estaban muy motivados y de que visiblemente sus actos tenían resultados similares a los que Jesús hacía, sin embargo, Jesús les declaró: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tal vez ellos asistían a una iglesia de características legalista, religiosa, a lo mejor muy fervorosa, devota, piadosa y hasta mística. Sí, bien intencionadas, que predican la salvación por obras y no por la fe puesta en Jesús. Esto hay que tenerlo en cuenta, es lo clave. Predican la salvación por obras y no por la fe puesta en Jesús. Por eso atribuían una exagerada importancia a las actividades religiosas, llenándose de actividades. ¿Les suena familiar? Punto número 5 y último. Perdieron de vista lo único que verdaderamente en la vida vale la pena: tener una relación personal con Cristo. Olvidaron que la principal obra de Dios, creer en Jesús, en aquel a quien Dios había enviado, como nos dice Juan 29, era Jesús. Olvidaron también que a Jesús le habían otorgado todo el poder en el cielo y en la tierra, como nos dice Mateo 28, 18. Y olvidaron también que Él era Dios, el mismo Dios encarnado, y en sus antepasados lo habían traspasado. O sea, Zacarías 12:10 y Juan 19:37 lo dicen. Y mirarán a mí al que traspasaron. Olvidaron o ignoraron lo que el autor del libro de Hebreos 1:3 les dijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Bien, tengamos un resumen y una conclusión. Teniendo en cuenta estos 5 puntos, evitaremos el estar viviendo autoengañados. Pero no solo eso, sino que evitaremos el juicio y la misma sentencia que dio el Señor a estos creyentes sinceros pero equivocados. Como dice el versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo cual significa que pasarán la vida eterna separados del Señor en el lago de azufre y fuego, de eterna confusión y condenación. De esta manera terminamos esta reflexión, esperando que el Señor deje en la mente de cada uno de nosotros lo que sirva para nuestro crecimiento espiritual. Dios les bendiga grandemente y que por su gracia podamos vernos y escucharnos en otra ocasión futura. Amén.